Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, pues domingo, 25 de septiembre del 2016, les saluda Carlos Mario León Palacio con mucho placer desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde el restaurante Big, aquí en la plaza Europlaza, Villahermosa, en la capital del estado. Bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, los temas que en Tabasco se han estado tratando en materia de derecho internacional, de convencionalidad, de desafíos, retos que enfrentan, pues digamos, los representantes de la observancia del respeto a los derechos humanos, porque acuden a Tabasco 22, 23 y 24 de septiembre, conviven con juristas, intercambian hasta cierto punto ideas, formas de pensar sobre la convencionalidad, el control de esta y las tendencias y los desafíos, pero se le limita la libertad de expresión, como aquí ya lo hemos comentado. Y resulta que ese evento, que se pudo realizar fácilmente, con un impacto mayor en el estado, y sobre todo cuando se está hablando que Tabasco es un estado que está obligado a conocer más sobre el respeto de los derechos humanos a migrantes, por citar ejemplos, ¿no?, que también fue el tema que se trató, por el hecho de pues ser frontera, ¿no?, tener una frontera como Tenosique, ¿no?, donde pasan migrantes que van en busca del sueño americano, que ya también hemos comentado aquí. Y resulta que la forma que adquiere el Poder Judicial del Estado de Tabasco para cumplir con esa imagen de la búsqueda de respeto de los derechos humanos, pero no con la intención de que verdaderamente se logre ese respeto. Porque ¿de qué nos sirve, por ejemplo, hablar de migrantes y los problemas que enfrentan, de violaciones a sus derechos, de inseguridad que enfrentan, cuando los mismos habitantes del Estado pues estamos viviendo actos delictivos y carecemos de seguridad, de hecho con riesgo hasta de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, los retos que se podrían ver dentro de esta convencionalidad para lograr el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, pues primero tiene que iniciarse o comenzarse un programa de concientización o de concientizar a la sociedad tabasqueña de qué son los derechos, para que los conozcan, pero además de lograr que exista la seguridad para los propios habitantes del estado, porque cómo es posible que se estén buscando mecanismos para brindarle la seguridad a los migrantes y los propios ciudadanos tabasqueños no la tenemos. Entonces, es una incongruencia. Entonces, el reto primero que se tiene, el desafío que tienen estos representantes del derecho internacional, de la convencionalidad, de esos pactos, tratados y convenios que tiene nuestro país, a través de la OEA, cuando hablamos del continente, ¿no? Bueno, pues el trabajo es doble el que tienen que hacer, ¿no? Porque si bien es cierto que la migración crece y que se constituye un problema serio, pues también es cierto que primero tienen que resolver los problemas que enfrentan los habitantes del lugar, y posteriormente, entonces, los mismos habitantes del lugar, pues proporcionarle a esa gente ese respeto a sus derechos humanos, ¿no? Por supuesto que dentro de la sociedad hay gente consciente de ese respeto y se aplica, ¿no? Pero hay quienes no están conscientes de que deben de respetar a los migrantes. Y tenemos el ejemplo de una persona que aspira a la presidencia de los Estados Unidos por el partido republicano, Donald Trump, y que violenta derechos humanos, enardeciendo a los latinos, ¿sí?, con sus comentarios. Entonces, digo, ¿cómo es posible que un país desarrollado, ¿verdad?, con tal de un afán publicitario y de impacto publicitario hacia las masas, pues Donald Trump logra el rechazo del mundo, ¿no? Porque lejos que le sirviese para proyectar su imagen como una persona que merece accesar al poder, pues lo deja ver como un Hitler, ¿no?, como una persona que puede fácilmente pues crear una guerra, ¿no? Porque está tratando a esa gente que ha sostenido, mire, muchos eruditos y conocedores de la migración y de la historia
de Estados Unidos y la boga en la que Norteamérica ha estado, pues, y que de una u otra manera ha sido sostenida por los esclavos negros y por los mexicanos y latinos, quienes van y trabajan. Además que sus derechos están protegidos dentro de esta convencionalidad de la que aquí en Tabasco se vino a hablar. Pero a la hora de tratar el tema, lo tratan con pincitas. ¿Por qué? Porque también tenemos nosotros que comprender de que existe ese principio de no intervención. Además, cuando hablamos, por ejemplo, de Sierra Porto, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, pues tiene que ser prudente para hacer sus señalamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sentencia. O sea, y si llegase una petición a través de cualquier ciudadano o un grupo de ciudadanos, primeramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como aquí ya le hemos explicado cuál es el procedimiento, ¿verdad? Que se hace la petición ante la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y posteriormente, pues esta a su vez pasa, después de un estudio profundo, como denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se emite una sentencia que tiene que acatar el país que haya cometido la violación a los derechos, ¿no? O en este caso las personas que cometieron esa violación a los derechos, como en el caso de Donald Trump. Entonces, sí, de que se puede denunciar, por supuesto, ¿no? Aunque también en las palabras, por ejemplo, y en ese exceso de respeto a la convencionalidad y a la no intervención, el jurista Alejandro Sainz, que es una persona reconocida en América, pues, y en el mundo, por sus conocimientos amplios en materia de derecho internacional, ¿verdad? Pues nos dice que no es posible denunciar a Trump, y ahí ya sabemos, ya dejamos en claro, de acuerdo a lo considerando de la propia carta de la Asamblea. Mire, la Carta Democrática Interamericana deja ver en claro cómo tenemos que participar y cómo podemos ser oídos, o sea, escuchar, ¿no? Que seamos escuchados y ante los tribunales competentes. Entonces, por supuesto que si hay una violación a los derechos humanos, pues puede haber alguien que lo reclame. Eso es lógico. Ahora, ¿en qué va a sustentar sus dichos, por citar ejemplo? Pues en obvio. O sea, es obvio, es del dominio mundial el rechazo es del conocimiento mundial lo que Donald Trump ha hecho contra los latinos. O sea, es esa actitud racista, por esas palabrerías, para impactar, insisto, a la sociedad latina, ¿no? Y molestarlo, por supuesto, provocar, es un acto de provocación. Aunque por supuesto también se ha actuado con mucha cordura, ¿no? Y se debe de actuar así, de forma pacífica, en un dado momento exigir el derecho como se debe de exigir, a través de las instancias correspondientes. Pero mire, si se recibe y se sentencia, pues se sanciona. Pero Alejandro Sainz dice que no. Entonces, ahí es donde la limitación del principio de no intervención, ¿verdad? Pues se nota en el actuar y en los comentarios, que cuarta de hecho su libertad de expresión. Porque sí habla Sainz del rechazo generalizado en el mundo que ha ocasionado Trump, pero a la hora de buscar los canales de defensa de los derechos humanos, pues dice que no se puede, y si se puede, ¿cómo se va a poder? O sea, entonces, pero esa limitación que la misma no intervención le da, le hace hablar de esa manera, ¿no? ¿Verdad? O digo, aunque es obvio, porque es obvio que hay un daño moral, ¿verdad? Hay un ataque hacia los latinos, o sea, a los migrantes, o sea, es obvio. Y están hablando de los retos y desafíos. Bueno, pues esos son los principales retos, acabar con el racismo, ¿no? Que no exista racismo, pero eso, ¿cómo se logra? Que nuestra gente conozca pues los derechos humanos y que los respete. Pero ¿cómo los va a respetar y cómo los va a conocer si el Poder Judicial del Estado se constituye en un ente que quiere ocultar ante la sociedad lo que tiene que aprender? Y solamente quienes dominan el tema pues son los jueces y magistrados del Poder Judicial, como si fuese un tema exclusivo de ellos. Y es un tema del continente y de los estados, ¿no? Pero recordemos que sin ciudadanos no hay Estado. Entonces, el Estado debe estar informado. Ahorita pueden decir, no, ya nosotros cumplimos con la imagen democrática, ¿no? Recepcionamos a estas personas que vinieron, por supuesto, con un trabajo muy excelente que trajeron, ¿no? Pero que se vieron limitados en su propia libertad de expresión, que en algunos momentos ellos mismos reclamaban, o sea, entre chacarrillos y comentarios, reclamaban, oye, pero ¿por qué tan poco tiempo me están dando? 20 minutos para exponer.
y no había sesión de preguntas y respuestas. Entonces, un problema serio, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros observamos de que fue este evento realizado para favorecer el conocimiento de los jueces y de los magistrados, pues decimos, bueno, en parte un beneficio se creó, ¿no? Aparte de aquellos que tuvimos la oportunidad de estar ahí cerca, bueno, escuchamos algo y algo aprendimos. Pero la cosa no es que sea una parte de la sociedad o el ius imperium, desde el Poder Judicial, el que esté enterado de cómo está la situación de la convencionalidad, el control de esta y las tendencias y desafíos y la migración. No, se trata de toda la ciudadanía para que sepa qué tiene que hacer. Entonces, imagínense que hubiese ido, yo decía en mis escritos que presento, primeramente, antes de hacer el video, yo decía que en las regiones de Tabasco, si se hubiera hecho esto casa por casa, colonia por colonia, poblado por poblado, cabeceras municipales, municipios completos, hubiese sido mejor. ¿Por qué? Porque si la autoridad sabe, y ayer explicaba también, la autoridad sabe que ya sabe que tiene que respetar la convencionalidad. Y eso, por ejemplo, sucedió cuando el Tribunal Electoral de Tabasco no respetó el derecho de petición de la Constitución Política de la República Mexicana, cuando emitió un fallo, ¿verdad?, contra la petición que hacían los priistas de la anulación de la elección del municipio del centro en la segunda ecuación, en la extraordinaria. Y inmediatamente lo enviaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo regresó inmediatamente. ¿Por qué? Porque no respetó la convencionalidad de la Constitución, ¿verdad? No se respetó el derecho a petición. Y yo se lo dije aquí, se lo comenté. Primeramente comenté de que eso estaba mal que lo hicieran así, y luego comenté, ya vio, es cierto lo que digo. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de aprendizaje, pues nos hemos apegado mucho al respeto a los derechos humanos. Porque buscamos, además de que nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, pues estamos expuestos a ser atacados, ¿no? Como ya lo hemos vivido y denunciado inclusive, ¿sí? Y bueno, y después nuestros derechos siguen siendo violentados cuando la autoridad competente tiene marcado cómo debe de actuar y permite que, lejos de que el problema se disminuya, crezca. Porque el gobierno muestra una imagen que lo defiende, digamos, de forma jurídica, pero que en realidad nada más es una imagen, o sea, no es cierto, pues. O sea, no es cierto que estén actuando con respeto a la libertad de expresión. La libertad de expresión está coartada. El gobernador, desde sus inicios, que llegó aquí, Arturo Núñez Jiménez, para que nos quede claro y recordemos eso, dijo que no daba entrevistas, que ya no daba entrevistas. Luego empezó a dar, porque ya la gente que anda ahí, pues ya está controlada y nada más le pregunta lo que él quiere. Cuando nosotros estudiamos las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a que las Fuerzas Armadas saquen las manos de la seguridad pública, pues nos damos cuenta que eso no sucede en Tabasco y que lejos de eso se sigue nombrando a personas que dependen del ejército, de la milicia, pues. Entonces, pero cuando se le cuestiona al gobernador, no dice nada de eso. Y esa es la convencionalidad que no se está cumpliendo. Entonces, que no hable de ese tema, cuando digo, ya aquí ya vinieron los eruditos en materia, pero tenían que haber llegado a la ciudadanía para que escuchara la verdadera problemática que enfrentan diariamente ante tantas violaciones a sus propios derechos. Entonces sí, ya comprendiendo eso, es un reto, es un reto para ese tipo de autoridades. Porque esa representación que tiene es precisamente para observar eso. O sea, los problemas que enfrenta la sociedad tabasqueña, antes de buscar la solución a las personas que vayan a pasar por el Estado. Primero se tiene que resolver los problemas del Estado para que el Estado pueda proporcionar ese respeto recíproco que debe de haber. Pero si no, ¿cómo se logra? Y si al gobernador no le interesan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni hablar del tema, entonces esos son los problemas serios que vivimos, porque no se respeta la convencionalidad desde los entes de gobierno, desde el ius imperium, pues. Y ese es el problema que se genera en nuestro Estado. Las cosas pueden cambiar en la medida que nosotros como ciudadanos conozcamos más de nuestros derechos. Si tuvimos esta oportunidad, que yo me la di, porque además tuvo un costo de 100 pesos acudir a ese evento. Digo, nosotros como comunicadores tuvimos la oportunidad de estar ahí, filmar, hacer videos y poder cuestionarlos, ¿verdad? Pero la gente normal tenía que pagar 100 pesos y fue casi dirigido en su mayoría a los servidores públicos. Entonces, y la ciudadanía quedó desinformada porque no sabe sobre eso.
Y lo que tenemos que hacer es buscar conocer más sobre el tema. Y para eso, bueno, necesitamos acercarnos a los libros, a los derechos humanos, la Carta Democrática, la declaración de la Asamblea de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, ¿verdad? Porque digo, es necesario conocer más para poder respetar los derechos de los demás y solicitar que se nos respete los nuestros. Solamente conociendo del tema se puede esto lograr. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.